En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios de la muerte y resurrección del Señor en esta Eucaristía, reconozcamos delante de Dios humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Acepta, concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento del Salvador del mundo, manifestado por la estrella, sea comprendido por nuestras mentes cada vez con mayor profundidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. ¿En qué consiste el
testimonio, según lo escuchamos aún en la primera carta del apóstol San Juan, ya en el último capítulo 5. ¿Y en qué consiste el testimonio? También en el Evangelio. Eso les servirá de testimonio. Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Se le dice al leproso por parte de Jesús. Y en la primera lectura, si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Son muchas las ocasiones en las que se menciona este término. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no cree, lo habíamos meditado ayer, hace de Dios un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Ahora bien, ¿cuál es ese testimonio? El ser testigos es lo mismo que ser mártires, o es lo mismo que ser capaces de dar razón de otro y estar dispuesto a lo que sea por sostener la verdad de un otro en el que nosotros confiamos plenamente y del cual nosotros estamos seguros de que lo que dice es verdad. Bueno, el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, que esa vida está en su Hijo, y que quien tiene al Hijo tiene la vida. Y lógicamente, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿qué tendríamos que entender bien, no solamente con nuestra capacidad intelectiva, sino con el corazón y especialmente con la fe respecto del testimonio? Primero, la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los mártires han derramado su sangre por confesar un testimonio, una verdad. Y claro, en el tiempo inmediatamente después de la época o era apostólica, tenemos innumerables testimonios, miles de testimonios, es decir, miles de mártires que han derramado su sangre por confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el enviado, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué cosa entonces nos está diciendo el apóstol San Juan en este último capítulo de su primera carta? Que la fe, mis hermanos, que la confesión de la fe en el Hijo de Dios implica dar testimonio. Dar testimonio no quiere decir portarse bien simplemente.
no omitir lo que hemos de hacer, constituyéndose eso en lo que llamamos pecado de omisión. No. Dar testimonio significa ir hasta las últimas consecuencias en la confesión de fe en Jesús, Hijo de Dios hecho hombre. Ya en este tiempo en el que se escribe la primera carta del apóstol San Juan, hay quien niega que Jesús sea el Hijo de Dios, Verbo eterno del Padre encarnado. ¿Cómo les llama San Juan a estos? Anticristos. Niegan que Dios se haya hecho uno de nosotros y nos haya otorgado el regalo de la salvación en su Hijo Jesucristo, Mesías ungido. Por eso dieron la vida tantos y tantos y tantos mártires en toda la primera etapa, en toda la primera época y bueno, en toda la historia del cristianismo y especialmente de la Iglesia Occidental Católica. Por eso dieron su vida. Sí, por eso dieron su vida. Hubo muchos otros a quienes se les exigía renegar de esa verdad y confesar lo contrario para adorar, para sacrificar, para postrarse ante otros dioses y sucumbieron. El testimonio, entonces, consiste también, según el Evangelio, en esto. Hay uno que está profundamente necesitado de la infinita misericordia de Dios. Es un leproso. Se encuentra con Jesús. Hay que fijarse en los verbos. Lo ve, ver, se postra y luego dice: Señor, si quieres, puedes curarme. No dice: si te ofrezco tantas novenas, ¿me concedes el milagro y me curas? No dice: si me voy de rodillas desde aquí hasta San Juditas Tadeo, ¿me concedes el milagro y me curas? No pone ninguna condición, sino que le dice: si tú quieres, apela a su voluntad y a su libertad. Y por lo tanto, se trata de una iniciativa que no procede del leproso, es una iniciativa que procede directamente de la gracia de Dios. Es cuando Jesús extiende la mano, lo toca y dice otros 3 verbos: extender la mano, tocar y decir. Como antes, ver, postrarse y adorar, así como lo hemos venido meditando después de la manifestación de la salvación ofrecida por el Padre Jesucristo a todos los pueblos, a todas las gentes, a todas las lenguas y a todas las culturas. Epifanía. Bueno, pues este es el testimonio, porque al momento desapareció la lepra. Y no se trata solamente de una lepra física, que ya de por sí es terrible, terriblemente contagiosa, pandémica más que todas las pandemias. Se trata de una lepra mucho peor. Es la lepra del pecado, es la lepra del desprecio y del rechazo de la misericordia, de la compasión y del amor de Dios. ¿Se entiende entonces esto? Que le dice Jesús al leproso una vez que ha sido curado: ve
preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Testigo entonces no es solamente el que va hasta las últimas consecuencias en el derramamiento de su sangre por confesar que Jesús es el Señor, Dios en medio de nosotros. Testigo también es uno que confiesa que Jesús ha resucitado, está vivo en medio de nosotros y de ese acontecimiento es testigo. ¿Quién es entonces el discípulo? El seguidor de Jesús, el testigo, el profeta, el apóstol, el misionero, el mártir, aquel que es capaz de dar testimonio, es decir, de proclamar y de confesar la verdad completa acerca de quién es Jesús, Hijo de Dios, Verbo encarnado, Mesías, Jesús, Salvador nuestro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en el nacimiento de su Hijo ha manifestado su amor a los hombres, y confiados presentémosle nuestras plegarias. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Para que el Señor, que ha querido que su Hijo compartiera la vida de familia en el hogar de José y María, conserve en su paz a las familias cristianas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los hombres de un confín al otro de la tierra contemplen la salvación de Dios manifestada en el nacimiento de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor dé fortaleza a los débiles, fuerza a los que están tentados, protección a los que se encuentran en peligro y libertad a los oprimidos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros podamos un día participar de la vida eterna de Cristo, que ha querido compartir nuestra vida temporal, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, rico en misericordia y amor, escucha nuestras oraciones y haz que los que celebramos con alegría el nacimiento de tu Hijo, nos veamos libres de todo mal y obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Jesús, por este pan, fruto de la tierra, fuego que crecimos de tu generación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos guarden para la vida eterna.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, vocaciones religiosas y misioneras, según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta transmisión de la Santa Misa. Seguimos orando por todas las necesidades de nuestra iglesia y pidiendo por el fin de esta pandemia. Que pasen muy bendecida noche.